Terreno misterioso de encuentros, conocido como Bárbula en Valencia, Venezuela, identificado como el lugar donde se encuentra el hospital psiquiátrico. Antiguamente fueron terrenos dedicados a la agricultura, cedidos en gran parte a españoles y canarios, como lo describían en el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización en 1948. Durante la construcción se encontraron restos de entierros indígenas y en 1958 el hospital cedió algunas instalaciones para que después de la dictadura empezaran a impartirse clases de medicina. Así, y sin mucha explicación o lógica, y hasta hoy en día, ha sido ocupado por indígenas, españoles, enfermos mentales, profesores, estudiantes, curiosos y, según el calor social del momento, policía. Lugar de encuentros y de mezcla desde hace muchos años. En este mundo de cuerdos, donde actuar con lógica es la primera regla de supervivencia, donde cada quien debe ocultar profundamente sus neurosis so pena de ser descalificado en su campo de acción, transcurre un lindo encuentro entre dos mundos. Yo, ingeniera, persona culta, estudiosa, atada a convencionalismos, medianamente brillante en mi quehacer. El orate deambula por los alrededores de esa deplorable colonia psiquiátrica, con su morral a cuestas, conteniendo sus únicas pertenencias. Lo llamaré por su apodo, Yaracuy, en recuerdo a su lugar de origen, o tal vez al bravo cacique. Yaracuy, mente liberada de convencionalismos, libre por el mundo, sin tener que ocultar sus miedos, sus rabias, alegrías, cero disimulo, todo espontáneo. Paso por lo menos 2 veces al día por ahí y lo descubro, sentado en el mismo banco a diferentes horas. Percibo en su mirada la ternura de los ángeles, el tiempo detenido en su barba enmarañada. Intuyo la libertad que lleva atada a su alma. Pienso en él, en su condición, lo entiendo a plenitud, lo admiro por su osadía al derribar el muro de contención que hipócritamente nos mantiene a todos en este entorno preciso, calculado, planificado, controlado. En mi reflexión decido que de hoy en adelante le atenderé en sus necesidades mínimas. Aprovecho su ausencia para dejarle cosas cada día, siempre algo modesto que le pueda aliviar en sus múltiples faltas, pero estoy segura de que a él le es indiferente, pues ya perdió la necesidad de atesorar. ¿Existe otra señal más convincente de la liberación total? Así pasan los días, hasta que comienzo a ver sus muestras de reciprocidad, con una tiza que seguramente recogió en un salón de clases, trazo irregular, ternura infinita. Me siento retribuida. Me pregunto si podré alguna vez decirle al mundo que yo, una profesora que ha pasado miles de horas de su vida en clases y reuniones de trabajo, tratando problemas importantísimos y vitales para la institución, tengo mi amigo secreto, con el que intercambio recuerdos como se hace en Navidad entre personas que desarrollan en común alguna actividad. Confieso que encuentro mucho más hermoso este juego que me ha trasladado a lo que posiblemente sea salir del mundo sin morir, ir al espacio infinito.
Un día encuentro algo que me conmueve, un ramillete improvisado de flores. Y siento que de él podría recibir afecto eterno sin traición. ¿Qué puedo hacer? Sería egoísta si me identificara. Eso sería pedirle una pizca de cordura y no tengo derecho a cortar su libertad. La única alternativa que me queda es trasladarme a su mundo, optar por mi despersonalización. Soy muy cobarde para hacerlo.